El tema de este pasaje es armarse contra el sufrimiento injusto. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante armarse, ¿verdad? Para estar preparados contra el sufrimiento injusto que todo cristiano va a padecer en este mundo si vive justamente. Dice así. Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Hasta ahí vamos a leer y así vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual, Señor, nos disponemos a estudiar en estos momentos, pidiéndote, como es costumbre, Señor, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra de la forma correcta y también, asimismo, podamos ponerla en obra en nuestras vidas, ya que con ese propósito hemos venido a este lugar precisamente para alabar y glorificar tu santo nombre por medio de la obediencia a tu palabra, Señor. Y gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Y simplemente recordando, ¿verdad?, que Pedro está escribiendo a personas, a creyentes que han sido dispersos en varios lugares y están siendo perseguidos. Todo desde los versículos anteriores, ¿verdad?, que hemos visto en el pasaje, en el capítulo anterior, del versículo 8 al 22, todos ellos conducen a este pasaje que se ha centrado en los creyentes que sufren esa persecución o que sufrían persecución en el mundo e incluso estaban enfrentando la posibilidad de la muerte. Estaban siendo acusados injustamente, estaban siendo perseguidos por creer en Jesucristo, y en medio de ese sufrimiento, en medio de esa tribulación, Pedro escribe esta carta para animarlos. Y ya hemos visto varias maneras en cómo Pedro los ha animado, y uno de los ejemplos que Pedro ha usado es a Jesucristo, porque en medio del sufrimiento no hay nadie que haya sufrido jamás como sufrió Jesucristo, pero aún en medio de ese sufrimiento, Jesucristo obtuvo la victoria más grande que se ha logrado en el mundo, que es la salvación, la remisión del pecado. Así es de que ese es el ejemplo que Pedro nos está poniendo, de que cuando estemos pasando por grandes dificultades, por grandes tribulaciones, por grandes problemas, siempre recordemos a Jesús, que Él no renegó absolutamente de nada de lo que le estaba sucediendo, y Él estaba siendo acusado injustamente. Su muerte fue una de
de las injusticias más grandes en el mundo. Mas sin embargo, Él cerró su boca y simplemente se entregó a la voluntad del Padre. Y en ese sufrimiento Él obtuvo esa gran victoria. Victoria que ahora nosotros pues compartimos, ¿verdad? Porque si hemos muerto en Él, asimismo vamos a resucitar juntamente con Él y asimismo vamos a tener esa gran victoria. Sufrir injustamente por ser justo también está en la mente de Pedro y hemos visto en los versículos anteriores del capítulo 1, versículos 6 al 9, del capítulo 2, del 19 al 23, y más adelante vamos a ver en el versículo 4 de este capítulo, 14, perdón, y en el capítulo 5, versículos 6 al 10, y saber cómo enfrentar tales pruebas, tales tribulaciones, es fundamental para el crecimiento y la alegría de los cristianos. Muchos por ahí predican que el cristiano no debe de sufrir, que no debe de padecer, que no debe de estar enfermo. Mas sin embargo la Escritura nos llama, y aquí precisamente Pedro está escribiendo a cristianos que están pasando por tremendas tribulaciones. ¿Sí? Así es de que esa predicación no ayuda, porque realmente no es la verdad de Dios. La verdad de Dios nos indica, ¿verdad?, que debemos saber cómo, debemos estar preparados para enfrentar tales pruebas. Y esto pues es fundamental para el crecimiento del Hijo de Dios. En esta sección Pedro llama a los creyentes a estar dispuestos, fíjense, a estar dispuestos a enfrentar la persecución por el bien de la justicia e incluso la muerte por Cristo. Su llamado es un llamado a la fortaleza, a la resolución, a la firmeza inquebrantable, como un soldado que va a la batalla, ¿verdad?, o que entra en la batalla. Así debe ser el Hijo de Dios, el cristiano. Y el verbo clave en este párrafo o en este pasaje entero es el mandamiento. Armaos es el verbo clave. La frase clave es armaos del mismo pensamiento. Fíjense, armaos del mismo pensamiento, del cual surgen todas las motivaciones para obedecer el mandamiento. El verbo usado aquí en el Nuevo Testamento es un imperativo medio auristo que significa literalmente armarse con armas. Cuando dice armaos, significa armarse con armas o ponerse como armadura. La forma del sustantivo significa armas y se usa en 6 pasajes más, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Así que la imagen que se proyecta aquí es la de la preparación para la batalla. Estar preparados para la batalla. El Hijo de Dios debe estar preparado. ¿Sí? Un soldado que se encuentra sin preparación o que está dormido, pues es fatal. Y nosotros somos soldados, ¿sí?, soldados de Dios, y por lo tanto debemos estar preparados, debemos estar alertas, ¿sí? El apóstol Pedro proporciona aquí a los creyentes 4 perspectivas que los motivan o nos deben motivar a ser fuertes cuando la justicia trae sufrimiento, cuando el portarse bien, de acuerdo a la voluntad de Dios,
pues trae sufrimiento, ¿sí? Y tal vez hasta la muerte. Los creyentes debemos fortalecer nuestra resolución en la persecución cuando estamos armados, fíjense, cuando estemos armados con una comprensión de la actitud de Cristo. Ese es uno de los principios que vamos a ver, o perspectivas. Esto nos va a fortalecer cuando tengamos una comprensión de la actitud de Cristo ante el sufrimiento. Estamos hablando una comprensión de la voluntad de Dios, de la transformación del pasado y de la esperanza de la vida eterna. Cuando entendamos esas cosas y las tengamos en una correcta perspectiva, vamos a estar alertas, vamos a estar armados, vamos a estar preparados, ¿sí? Así que vamos a ver primeramente cuál fue la actitud de Cristo, porque necesitamos entender cuál fue la actitud de Cristo ante el sufrimiento. Entendiendo eso, podemos estar preparados ante cualquier cosa que se nos venga, ¿sí? Porque como hablamos en pasajes anteriores, la actitud tiene mucho que ver. Es una de las cosas principales. En Primera de Pedro, en el versículo 1 nos dice, fíjense, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora vamos a ver qué es lo que significa ese versículo, qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿sí? Puesto que nos manda a lo que Pedro ya nos habló anteriormente en los capítulos anteriores, y principalmente al pasaje anterior, y que en la cruz Cristo sufrió su mayor sufrimiento, muriendo bajo juicio divino como el justo por el injusto. Sin embargo, allí también logró para los creyentes su mayor triunfo sobre el pecado y su poder de condenación. También logró el triunfo sobre las fuerzas del infierno y sobre el poder de la muerte. Fíjense, en medio de ese gran sufrimiento por el cual Jesucristo pasó en la cruz, Él logró estos triunfos, ¿sí? Así que eso es a donde nos está mandando Pedro, ¿sí? A que veamos eso nuevamente, que nos acordemos del sufrimiento por el cual Cristo pasó y también el triunfo que Él obtuvo en medio de ese sufrimiento. La cruz de Jesucristo es la prueba definitiva de que el sufrimiento puede conducir a la victoria sobre las fuerzas del mal. Y nos sigue diciendo Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, como creyentes debemos, puesto que Él padeció por nosotros en la carne, ahora a nosotros nos toca armarnos también del mismo pensamiento. Cuando Jesús padeció por nosotros en la carne, lo que significa eso es que murió. Padeció por nosotros en la carne. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sí? Quiere decir que Jesús físicamente murió en la cruz. Y murió al cumplir el plan de la redención divina. Cuando fue a la cruz, el Padre lo hizo pecado y maldición por todos los que creen. Como dijo Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y también en Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por lo tanto, Jesús sintió toda la fuerza del mal del pecado injustamente, pero al hacerlo, obtuvo para sus santos, o sea, para nosotros, la salvación, la remisión de nuestros pecados, y para sí mismo, o sea, para Jesús, la honra y la alabanza eterna de todos los que vivirán en el cielo. Y Apocalipsis 5:8 nos habla de esta exaltación que Jesucristo va a recibir por todos aquellos por quienes Él murió en la cruz. ¿Sí? Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que ahí en medio, en el sufrimiento que Cristo padeció al morir en la cruz, Él obtuvo la victoria para nosotros y también obtuvo la alabanza y la gloria para Él. Así como acabamos de leer en este pasaje, donde todos aquellos por quienes Cristo murió, un día vamos a estar ahí alabándole y glorificándole, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Ahora, el arma principal de la cual Pedro habla a los creyentes para que se armen, ¿verdad? ¿Cuál es esa arma? Dice, es el mismo pensamiento que se manifestó a través del sufrimiento y la muerte de Cristo. Ese pensamiento, la palabra pensamiento también significa esa actitud, ese propósito o ese principio, ¿sí? Este es el pensamiento, fíjense. Y de esto debemos de armarnos. A esto nos está instando Pedro a que nos armemos de este pensamiento, ¿sí? Es la disposición a morir, porque los cristianos sabemos que la muerte produce la mayor victoria, ¿sí? Si estamos armados de ese pensamiento, si nuestra actitud y nuestro propósito es saber, entender que la muerte, ¿verdad?, produce la mayor victoria para el cristiano. ¿Sí? Apocalipsis 21:4 dice,
que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Para vivir en esta vida, ¿verdad?, es necesario comprender lo que significa morir. ¿Sí? Alguien dijo que para poder vivir debemos entender lo que significa morir, primeramente. Primeramente entender lo que significa morir para poder vivir. ¿Sí? Así es de que es precisamente ese pensamiento al que Pedro nos está instando, a que nos armemos de ese pensamiento. ¿Sí? Que sepamos, que estemos convencidos, ¿verdad?, de que la muerte produce la mayor victoria. Porque en veces tenemos temor de morir, pero el morir es lo mejor que nos pueda suceder. Y cuando entendemos eso, ¿cuál es el temor? No hay ningún temor. Absolutamente ningún temor. ¿Por qué? Porque sabemos que a donde vamos es un lugar mucho mejor, que no se compara en nada en lo que vemos aquí. Así es de que deberíamos desear estar allá y no aquí. ¿Sí? Y cuando nuestro deseo es estar allá y no aquí, pues, ¿a qué le vamos a temer? La gente, uno de los mayores temores que las personas tienen es a la muerte. ¿Sí? Pero cuando tenemos un claro entendimiento de lo que significa morir, pues ese temor desaparece. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pedro no estaba expresando un nuevo concepto a sus lectores, ¿verdad? ¿Por qué? No era algo nuevo que Pedro les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Jesús ya había enseñado esto mismo. Y lo había enseñado positivamente, o en el lado positivo, en Lucas 9:23, cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue en forma positiva. En la forma negativa, lo dijo en Mateo 10:38 y dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Tomar la cruz no tiene una connotación mística y tampoco significa más que simplemente una dedicación espiritual adicional. Cuando Jesús habló de tomar la cruz, las personas que lo escucharon en aquel entonces sabían exactamente a qué se estaba refiriendo Jesús. Sabían exactamente qué significaba tomar la cruz. ¿Sí? Sabían que debían confesar a Jesús como Señor, sin importar incluso si eso significaba morir físicamente por su causa. Y eso es lo que pasaba. Una persona que confesara que Jesús es el Señor o que era seguidor de Jesús, pues estaba expuesto a ser perseguido y ser muerto. ¿Sí? Así es de que lo que el apóstol Pedro está enseñando aquí a sus oyentes no es nada diferente de lo que Jesús ya les había enseñado, de lo que Jesús ya había enseñado anteriormente. El apóstol Pablo también entendió bien este principio de tomar la cruz. Tomar la cruz significa estar dispuesto a morir por la causa de Jesucristo. ¿Sí? En aquel entonces, cada persona que llevaba su cruz es porque iba ya al monte Calvario
a morir en ella. Así es de que a cualquiera que confesara que Jesús es el Señor, pues estaba dispuesto, ¿verdad?, a morir tal muerte. Y eso significa tomar la cruz, no es nada místico. Pablo entendió este principio también de tomar la cruz, ¿verdad? En 2 Corintios 4, 8 al 12 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Sí? Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sí? Pablo entendía completamente lo que significaba tomar la cruz también. También miles de mártires a lo largo de la historia de la iglesia han estado dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque también entendieron este principio. En Hebreos tenemos ejemplo, Hebreos 11, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sí? ¿Y saben por qué estos mártires estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte de la manera que la enfrentaron? Porque se armaron con el mismo pensamiento. ¿Sí? Se armaron de ese mismo pensamiento que Jesucristo, ¿verdad? O sea, el de ser fiel al Padre sin importar qué, sabiendo que la cruz precede a la corona. Cuanto mayor es el sufrimiento justo, mayor es la recompensa. Y los mártires de la historia se dieron cuenta de que existe el mayor triunfo de todos en la muerte. En la muerte. Así es de que ese es el pensamiento con el cual debemos de armarnos, de estar preparados, de saber, ¿verdad?, que lo peor que nos puede pasar es morir. Pero para el cristiano es lo mejor que pueda suceder. ¿Me entienden? Así que si estamos armados de ese pensamiento, ¿a qué le vamos a temer? ¿A qué le vamos a temer? Y luego dice, porque quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Porque quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quiere decir que los creyentes que han muerto, ¿han dejado de qué? De pecar. ¿Sí? O sea, el que muere en Cristo ya dejó de pecar para siempre. ¿Sí? El verbo aquí enfatiza una condición permanente de libre de pecado. Libre de pecado. Para Cristo fue, por supuesto, eterno. Él llevó la maldición del pecado solo. Él llevó la maldición del pecado solo de una vez por todos. Y nosotros como creyentes podemos enfrentar la muerte con la misma actitud que nuestro Señor. Que cuando llegue
que cuando la muerte llegue, vamos a entrar a una condición eterna de santa perfección, libres de todas las influencias y efectos del pecado. Claro, para eso necesitamos entender lo que el pecado es, el agobio que causa el pecado, ¿sí? Porque si no sabemos, o sea, una persona que no ha estado en prisión, no sabe lo que es cuando ese prisionero sale de esa prisión. ¿Sí me entiende? Porque no sabía que estaba aprisionado o que estaba sufriendo cuando estaba en la prisión. ¿Sí? Podemos expresarlo también como una persona que ha estado gravemente enferma y de repente recobra la salud y realmente se siente libre, aprecia la salud ahora mucho mejor, porque ya entendió la condición en la cual estaba anteriormente. Así que para poder disfrutar de la vida eterna y saber o apreciar y querer estar allá en la vida eterna, necesitamos realmente saber qué es el pecado, cómo nos agobia, ¿sí? Para poder tener ese entendimiento y estar preparados, ¿verdad? Y no solamente estar preparados, sino anhelar ser libres de pecado completamente. Porque aunque con la muerte de Jesucristo somos libres de pecado, ¿verdad? Somos santos, Él nos ha redimido, pero todavía mientras estemos en este mundo, todavía vamos a estar sufriendo los efectos de ese pecado. ¿Sí? Así que Jesús es el precursor que aseguró la victoria completa sobre el pecado y la muerte. Después de morir y levantarse de la tumba, Él tomó un cuerpo glorificado y fue liberado de los poderes del pecado, de los poderes de los demonios y de los hombres malvados a los que se había expuesto Él voluntariamente en su encarnación y al llevar el pecado por nosotros, ¿verdad? Jesús voluntariamente se enfrentó a la muerte. ¿Y saben por qué lo hizo? Por el gozo puesto delante de Él, dice Hebreos 12:2. Sabiendo que en su muerte conquistaría el pecado para siempre, fue una alegría que superó cualquier sufrimiento que tuvo que soportar en este mundo. Lo peor, como dije anteriormente, lo peor que nos puede suceder a un creyente que sufre injustamente es la muerte. Y eso es realmente lo mejor que puede suceder porque significa el fin final y para siempre del pecado. ¿Sí? Si el cristiano está armado con el pensamiento de ser liberado del pecado, y eso se logra mediante la muerte, la temible amenaza de la muerte se va y la muerte llega a ser preciosa. ¿Sí? Filipenses 1:21 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía completamente este principio. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, como cristianos podemos ser animados aún más cuando recordemos lo que el pecado nos ha hecho durante toda la vida en la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está presente en nuestra carne no redimida y nos ataca todo el tiempo mientras estemos aquí, nos va a estar atacando. Se va a estar levantando constantemente dentro de nosotros, ¿verdad?
y así causar sus efectos dañinos. El conflicto siempre va a estar presente con el pecado, y cuando entendemos esto hace que tengamos el deseo de escapar de él, ¿sí? Cuando sentimos ese agobio por el pecado que nos ataca constantemente, entonces deseamos ser liberados completamente de él. Pablo dice en Romanos 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Cuando entendamos el pecado por lo que es, vamos a desear ser liberados completamente del pecado. Y cuando digo completamente, es en la carne, porque nuestra carne no ha sido redimida. Así es de que vamos a desear, ¿verdad? Como Pablo dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y entonces vamos a darnos cuenta de la esperanza que Pablo ofreció cuando él le afirmó a Tito, allá en Tito 2:13, dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y así como Cristo ascendió a la novedad de vida y la libertad del pecado, Dios ha prometido lo mismo para nosotros después de la muerte. Pablo dice en 1 Corintios 15:42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que Pablo también resume dramáticamente el triunfo que los creyentes vamos a tener sobre el pecado y la muerte en las siguientes palabras culminantes acerca de la resurrección. En 1 Corintios 15:54 dice, y cuando esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que a eso es a lo que nos está llamando o instando aquí Pedro. Y nos está, este es un mandamiento. ¿Sí? Es un mandamiento. Cuando Pedro nos dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos. Ese verbo está en imperativo, o sea que es un mandamiento. Armaos del mismo pensamiento, de la misma actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea que ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo es morir. Porque al morir, dice aquí, terminó con el pecado. ¿Amén?
Así es de que con ese pensamiento, con esa actitud, fue con la cual todos los mártires estuvieron dispuestos a entregar su vida. ¿Sí? Porque ellos sabían que al morir iban a ser libres de todo pecado. ¿Amén? Así es de que, pues, ese es uno de los... Eso es una perspectiva que nos debe motivar a ser fuertes cuando la justicia o el hacer el bien trae sufrimiento y tal vez hasta la muerte. Esa debe ser nuestra fortaleza, ese pensamiento, ¿verdad? Esa actitud. Amén. Y ahí nos vamos a detener, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo y así vamos a ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este pasaje que hemos estudiado, Señor, porque nos has instruido, ¿verdad?, que para el Hijo de Dios no debe de existir el temor ante nada y ante nadie, porque si lo que más tememos es la muerte, teniendo un claro entendimiento acerca de lo que es la muerte, podemos comprender que al morir injustamente vamos a disfrutar de todo aquello que tú has preparado para nosotros, que es lo mejor que nos pueda suceder. Dejar este mundo, dejar este cuerpo pecaminoso y ser separados completamente del pecado, Señor. Y eso pues ese va a ser un gran gozo, una gran felicidad que va a durar por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos estas palabras por medio del apóstol Pedro, Señor. Ahora te pedimos que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien, que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así podemos decir todos juntos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.